escrito estaba que el cristiano tiene que padecer persecución, que tiene que padecer sufrimiento, pero aquí estamos, reunidos como iglesia, que es parte de vivir en el reino, hasta que el reino llegue a su consumación. Bienvenidos sean a cada uno de ustedes a la casa del Señor. En este tiempo yo quiero pedirles, ya que los niños han bajado, hemos cantado, le hemos alabado al Señor, usted puede abrir su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, y en esta mañana vamos a concluir las exposiciones que hemos tenido de la primera carta del apóstol Pedro. Empezamos en el mes de marzo y ya luego de algunos meses nos encontramos aquí para finalizar esta carta de Primera de Pedro. Vamos a leer los versículos del 12 al 14. Si usted ya encontró, le voy a pedir que se pueda poner de pie un momento para que podamos leer juntos la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 12 al 14. Dice la palabra del Señor: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Oremos. Mi Dios, te doy las gracias por la oportunidad de poder transmitir tu palabra. Que seas tú, mi amado Señor, haciendo el protagonista, tocando el corazón de aquellos que necesitamos tu palabra, Señor. Yo mismo, en primer lugar, Padre, necesito de ti, necesito de tu palabra. Mi Dios, que como iglesia podamos recibir de tu bendición, de tu exhortación a nuestras vidas. Que dejemos esos corazones de piedra, Señor, para hacer esos corazones receptivos a tu palabra. La gloria y honra sean para ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Tal vez los saludos y la despedida dentro de las epístolas, nosotros no le damos la importancia de vida, pero realmente, hermano, tiene su importancia. Y como dice la palabra del Señor, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Hermanos, al momento de que la palabra enseña esto, Pablo a Timoteo diciéndole en 2 Timoteo 3:16, hey, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Eso quiere decir, hermanos, que los versículos, estos 3 versículos que nosotros acabamos de ver, tal vez puedan pasar por alto, porque solamente son saludos o tal vez son solo despedidas, y esto, hermanos, es mucho más allá de esto. El Señor mismo quiere hablar a nuestras vidas a través de estos pasajes, de estos versículos. La Biblia no tiene palabras de más. No es que podemos decir, hay estas partes que son útiles y estas dejémosle de lado. Hermano, toda la escritura es inspirada. No hay partes que nosotros podamos decir, esto el Señor lo escribió de más. No, toda la palabra es útil, de beneficio para su pueblo. Es palabra de Dios. No es simplemente un saludo, nada más.
Pedro tiene algo muy importante que decirnos en estos versículos. Pedro termina con un tono íntimo y pastoral, recordando que la verdadera gracia de Dios se manifiesta en la vida de la comunidad cristiana. Eso es lo que dicen los versículos que acabamos de leer. El apóstol, en medio de las exhortaciones sobre el sufrimiento, porque nosotros podemos ver que a lo largo de esta carta hemos escuchado muchas veces que Pedro anima a los hermanos en medio del sufrimiento, en medio de la persecución y exhortando. Y eso es la exhortación, hermanos. En otras versiones en español, la palabra exhortación o exhortandos es traducida por animando, animar. Esa es la exhortación. Animas al hermano cuando lo exhortas. Le animas a dejar el pecado, le animas a buscar de Dios. No simplemente la exhortación es acabarle al hermano y dejarle derrotado en el piso. No, la exhortación es levantarle, es animarle, decirle: hermano, estás en el pecado, pero vamos, podemos con Cristo Jesús. El amor fraternal es la expresión visible de la gracia invisible de Dios en su iglesia. ¿Cómo vemos la gracia invisible de Dios? ¿Cómo vemos la gracia, hermanos? A través del amor que se tienen los unos a los otros dentro de la iglesia. Y eso es lo que está diciendo Pedro en esta carta. Empieza diciendo el versículo 12, ¿verdad? Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Exhortando, testificando. Ahora, la fidelidad como prueba de amor. ¿Quién es este Silvano? Para muchos de ustedes tal vez les sorprenda quién es este hombre a quien Pedro está diciendo: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Este Silvano, hermanos, no es nada más y nada menos que Silas. El mismo Silas que nosotros vemos en el libro de los Hechos. Silas es el abreviado de Silvano. En Hechos capítulo 15 vemos que Silvano era un colaborador fiel, dispuesto a servir a Pedro en su ministerio. ¿Cómo le servía Silvano o Silas a Pedro en su ministerio? Posiblemente Silvano fue una especie de secretario, de mensajero. Recordemos que él fue el encargado de llevar a la iglesia de Antioquía todo aquellas resoluciones que tuvo el concilio de Jerusalén, los favores que este hombre Silvano le hizo a Pedro. Así como un hombre llamado Cuarto lo hizo para con Pablo para escribir la carta a los romanos. Hermanos, en la Biblia hay nombres y nombres que posiblemente no se los repite muchas veces, nombres que para nosotros pasan por alto, pero que enseñan, hermanos, una profunda entrega a la obra de Dios. Un hombre con menos visibilidad en comparación con otros. Hablando de Silas, hablando de este hombre Silvano en el cual Pedro comienza su carta. Este hombre no se le puede comparar con todos los escritos de Pablo, de Pedro. La Biblia no recoge ninguno de sus sermones. La Biblia no menciona más que fue un colaborador de Pedro. Menos protagonista que Tito,
que Filemón, hombres que realmente destacan dentro de la escritura, pero este Silvano es más bien un hombre de perfil bajo, que apenas se lo nombra, Silvano, demostrando que el verdadero amor no se mide en las palabras, sino en la lealtad y disposición al servicio. Hermanos, para que Pedro le tenga confianza a Silvano, ¿qué tuvo que pasar? Pedro y Silvano, para que lleguen a ese punto de confianza, tuvieron que pasar tiempo. Y vamos a ver más adelante, hermanos, que la relación de Silvano con Pedro no siempre fue de las mejores, o dentro del círculo con Pablo y Bernabé, no siempre fue de lo mejor. Este hombre destaca, hermanos, por su lealtad al apóstol. Un colaborador dentro del ministerio. Un hombre que no destacó con sermones, con muchas cosas que haya pasado. Pedro comienza diciendo: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Y ahí va nuevamente la lealtad de un colaborador dentro del ministerio. Nuestra misión no es hacer un servicio. Mire, nuestra misión no es hacer un servicio que el resto lo vea. ¿Quién es más importante que me vea sirviendo? Algo tan elemental. El Señor, Dios. Aunque la gente, aquellos que están viendo, no vean, hermanos, en esta iglesia hay gente que sirve que usted nunca les ve sirviendo. Y yo doy gracias a Dios por esos hombres y mujeres que tal vez usted no les ve sirviendo, que difícilmente sin su servicio esta iglesia siguiera caminando. Difícilmente. Sin aquellos hombres y mujeres que cada día, cada fin de semana, cada oportunidad que hay de reunirnos como iglesia, ponen de su servicio, ponen de su esfuerzo, ponen de su entrega. El ejemplo de Silvano era no ser un protagonista, y aún así era un diligente, una persona diligente en hacer todo lo que se le pedía, porque esta porción de la palabra no es la única en la cual podemos ver a Silvano como un colaborador fiel, pero solamente se le menciona eso: es un colaborador fiel. Sí, ayudó a llevar la carta, pero para que considere ser un colaborador fiel dentro del equipo de trabajo de Pedro. Pedro era un hombre, el mismo Silvano, un hombre que lo hacía no para la gloria de él, lo hacía para la gloria de su Señor. Los reflectores no estaban en Silvano. He ahí lo importante, hermanos, en versículos que tal vez pueden pasar por alto para nosotros. Pastor, pero es solamente una salutación, es una despedida. No, toda la escritura es inspirada por Dios. Y la vida de Silvano nos da un ejemplo a cada uno de nosotros. No buscar los reflectores cuando le servimos a Dios, porque aquel que le servimos es el Señor. Y aquel, como el mismo Jesús en los evangelios decían, para que su debido momento Él les exhorte, Él les exalte, perdón, utilicé mal la palabra, para que Él les exalte. Porque ¿quién debe exaltarme a mí cuando yo le sirvo al Señor? ¿El mundo? ¿El reconocimiento vendrá del mundo o de Dios?
Nuestra iglesia tiene algunos silvanos que tal vez usted ni sabe que hicieron lo que hicieron. Tal vez yo como pastor lo sé, por ser el pastor. Pero usted llega a este lugar, hermano, habiendo un grupo de silvanos en esta iglesia. Y pasan desapercibidos. Tal vez usted ni les conoce, pero como les digo, ellos están ahí cada día. Y llegará el día en el que esos nombres serán reconocidos y exaltados por nuestro Señor. Gracias a ellos la obra sigue adelante. Y yo considero que todas las iglesias tienen este tipo de hombres, de mujeres, que no son protagonistas, que no quieren el protagonismo, que lo único que quieren y anhelan es servirle a su Señor, nada más. Porque no es necesario un puesto para servirle al Señor. Te puede decir, pastor, yo estoy esperando que usted me nombre para yo ahí arrancar. No. Uno puede desde el lugar que está poder servirle. ¿Cuántas veces les he dicho, hermanos, que yo quisiera ver una iglesia sirviendo? Sirviendo. Conversaba con un hermano el otro día. Me decía, y a veces lo tenemos esto por el contexto en el que vivimos, ¿no? Pastor, empezar a servir. Si yo quiero servir, yo debo empezar limpiando los baños. No son palabras mías, este hermano mencionaba esto. ¿Cuántos de nosotros estaría dispuesto a servirle al Señor desde esa posición? Solo usted y el Señor lo sabe. ¿Cuántos estamos dispuestos? Y no necesariamente los baños. Recoger la basura. Yo he mencionado estas muchas veces, ¿no? Hay muchos hermanos que ven la basura ahí, van corriendo donde el pastor. Pastor, ahí hay una basura. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer estos silvanos que la palabra menciona? Que el Señor Jesucristo al momento de ir a la mesa les dijo, no busquen los primeros lugares para que luego no sean avergonzados diciendo, hey, tienes que ir para atrás porque ya llegaron aquellos que tienen que ocupar los primeros lugares. Mejor cuando seas invitado a la mesa, busca los últimos lugares para que cuando los que no estén adelante no lleguen y el Señor mismo tenga que decirte, hey, tú que estás allá atrás, venga acá adelante. Y esto no lo hace el pastor. El pastor no le exalta, hermanos. Es el Señor. Es el Señor aquel que le debe o nos debe exaltar. Pero la naturaleza del humano es siempre esa, buscar el reconocimiento. Siempre buscamos la posición. Pero una gran lección que nos da la palabra. Y yo quiero hacer la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Eres tú un silvano para tus hermanos? ¿Eres tú un silvano? ¿Eres tú un Silas que no espera el reconocimiento, que simplemente trabajas y dices, la gloria y honra sea para el Señor? ¿Eres un silvano?
En la iglesia el amor se demuestra en la constancia, no solo en la emoción del momento. Porque muchos al principio dicen: pastor, yo quiero servirle al Señor. Y empiezan, ¿no?, una carrera de velocidad. Pero ya hubo un obstáculo y se detiene. Decía mi profesor en la escuela: carrera de caballos, parada de burros, decía mi profesor en la escuela, en la Humberto Albornoz, donde estudié yo. Hermanos, siempre debe estar presente el exhortarnos entre nosotros. La iglesia se exhorta unos a otros, se animan unos a otros. Porque, hermanos, usted sufre igual como sufren otros hermanos aquí mismo en la congregación. Usted no es el único que sufre, porque todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones. Y sabemos que aún en medio del sufrimiento, hermanos, hay gracia. Y esa gracia es para su gloria. Y lo que está diciendo Pedro en estas epístolas, hermanos, es: hey, hermanos, van en buen camino, están yendo por el camino correcto, pero primero deben caminar por lo que Cristo caminó. Esta es la verdadera gracia de Dios. Por más sufrimiento que hay en tu vida, no debes apartarte ni a derecha ni a izquierda. El Señor quiere que seamos constantes, quiere que seamos fieles hasta el fin. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, le soy fiel y le busco a mi Señor. Porque no debe ser algo circunstancial, porque eso es muy común. Cuando me va mal, yo me desanimo, dejo de ir a la iglesia. Cuando mis expectativas no son llenadas, dejo de servirle al Señor. Y por eso el ejemplo de Silvano es un ejemplo muy grande para nuestras vidas. El versículo 13 menciona la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Y hay algunas cosas importantes que mencionar en este versículo. La iglesia que está en Babilonia. Hermanos, Babilonia, según algunos teólogos, y lo más probable es que Babilonia era nada más una expresión para referirse a Roma. Y la iglesia, mire, ¿qué nos está diciendo el Señor en este momento? Roma era un lugar muy corrupto, idólatra. La corrupción era muy grande ahí. Pero ¿sabe qué? Aún allí, en ese lugar, hay pueblo. Eso es lo que está diciendo el Señor en este pasaje, en esta parte, en estas palabras. La iglesia que está en Babilonia. Hablábamos en la clase de escuela dominical, cómo, hermanos, hay gente que tiene un amor por el Señor, que a pesar de la persecución en China se reúnen, sabiendo que si son encontrados, hermanos, hasta aquí te llamabas. En países de África como Nigeria, la persecución es tan cruel. Hermanos nuestros, hermanos en la fe nuestros han sido asesinados fríamente. Sí, asesinados, porque ellos han estado dispuestos a morir por Cristo. Lo que enseña la carta de Primera de Pedro. Pero a veces nosotros nos enojamos porque nos regresaron a ver mal.
Y esta gente estuvo dispuesta a dar su vida entera, y da su vida entera por el Evangelio. Hermanos, al decir que ellos, la iglesia estaba en Babilonia, era una iglesia que sufría persecución también. No podían reunirse totalmente con libertad. Había una iglesia ahí, aún con toda la corrupción, como hoy en día en algunos países idólatras. Hay pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eran y son y serán ciudadanos del cielo. Porque cuando yo entiendo mi condición como hijo de Dios, esta situación no me cambiará, no menguará mi fe. Somos ciudadanos del cielo. ¿Y sabe qué? Al decir que somos ciudadanos del cielo, hermano, esto lo que debe traer a su vida es un aliento. Señor, ver cómo hermanos en la misma fe fallecen, son muertos cada día en otra parte del mundo, ¿a usted le alienta o le desanima? Porque si usted tiene la correcta cosmovisión del cristianismo, el escuchar esto en otras partes del mundo lo que le debe llevar a usted es a animarle más, a orar más, a buscar más del Señor, a predicar más su palabra. Pero si lo que esto ocasiona en usted es un desánimo, hermanos, estamos equivocados, porque la gloria no es para este mundo. No debemos dejarnos llevar por esto. Pedro también recuerda a los creyentes que no están solos, forman parte de una familia universal. Y aún con todo, hermanos, sabemos que la iglesia prevalecerá. Ya escuchamos, en España, prohibido evangelizar. Persona que le vean evangelizando, cárcel. Las iglesias ya no deben tratar de convertir a los impíos. Si se escucha un sermón en el que se pretenda cambiar a la gente, presos. Eso está así, hermanos. En un país que decimos nosotros y le consideramos de primer mundo, no hay la libertad para predicar la palabra del Señor. Pero aún así, hermanos, yo sé que hay pueblo. Y el ánimo de los hermanos al saber que no son ciudadanos de este mundo, porque son ciudadanos del cielo. Y eso les anima y les alienta a seguir adelante. Porque mayor, como dice primera de Juan 4:4, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que gobierna este mundo. Y también llama la atención estos versículos al mencionar a Marcos. ¿Y cómo lo habla? ¿Cómo le menciona Pedro a Marcos? Marcos, mi hijo. Y Juan Marcos es el primo de Bernabé. Este Juan Marcos que está mencionando la palabra del Señor, Juan Marcos, aquí lo está mencionando como Marcos, es aquel escritor del Evangelio de Marcos. El primer evangelio escrito. Pedro tenía una relación de amistad muy estrecha con él. Tenía amistad con Silvano. Vemos en las escrituras que Silvano era su colaborador, ¿verdad? Para Pedro. Mi fiel hermano le habla Pedro. Pero ¿cómo se refiere a Marcos? Mi hijo. Esto a mí me da a pensar muchas cosas. Dentro de la iglesia, hermanos, hay una realidad latente. Usted tiene que llevarse con todos. Esa es la misión del Señor. Usted tiene que tener amor y amistad con todo el pueblo. Pero sí o no que usted se va a llevar mejor con unos que con otros.
Pedro llama a mi hermano fiel, mi colaborador fiel, a Silvano. Pero a Marcos le dice, mi hijo. Posiblemente porque él le instruyó en la palabra. Se tomó el tiempo como un padre a un hijo, ¿no? De enseñarle el camino del evangelio. Tal vez lo engendró como hijo espiritual, entre comillas, ¿no? Y lo llama hijo. En Hechos, quiero que me acompañen a Hechos capítulo 15, versículo 36. Hechos capítulo 15, versículo 36. Vamos a ver cómo en la escritura se menciona que hubo diferencias entre hermanos en Cristo. Dice la palabra del Señor en el verso 36 de Hechos 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, Silvano, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. ¿Qué enseñanza nos trae este pasaje? Entre los hermanos en Cristo siempre vamos a estar de acuerdo los unos con los otros. Si usted piensa que como iglesia vamos a tener todos el mismo pensamiento, hermanos, eso es algo imposible. Porque mientras estemos en esta carne, la naturaleza el viejo hombre siempre va a salir. Pero ¿saben qué es lo lindo? Y más adelante ver que este grupo de hermanos se reconcilió y volvió a trabajar. Pero en ese momento, Pablo no quería saber nada de Juan Marcos. Pablo tendrá sus razones. Pablo, el apóstol de los gentiles, el gran apóstol Pablo pastor, se enojó. Sí, él se enojó. Y no quiso trabajar con Juan Marcos. No quiso. Porque Juan Marcos había tomado otra decisión anteriormente y esto no le pareció a Pablo y dijo, no, yo no quiero trabajar con él. Y aquí, hermanos, difícil. ¿Usted a quién se hace? ¿A Bernabé y Juan Marcos o a Pablo y Silas? Difícil definir quién tuvo la razón. Simplemente hubo un desacuerdo tal, muy grande el desacuerdo, que Pablo dijo, yo me voy con Silas y trabajo con Silas en la obra del ministerio. Y Bernabé le dijo a su primo, vamos primo, nosotros a Chipre y vamos ahí a continuar la obra. Pero ¿sabe qué? En Colosenses 4:10, ahora nos vamos a Colosenses 4:10, vamos a ver cómo Marcos y Pablo restauran su relación.
Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Pablo recomendando a un grupo de hermanos a Juan Marcos. ¿Qué nos quiere decir la palabra aquí? Que hermanos, cualquier diferencia que puede haber en el pueblo de Dios puede ser sobrellevada y puede ser arreglada. ¿Por qué? Por el amor que yo le tengo al Señor. Primer y gran mandamiento: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas sus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo veo reflejado el amor de Dios. Aún en esos momentos difíciles y complicados de diferencia, estos hombres pudieron restaurar su relación. Marcos, Juan Marcos, aquel que fue, entre comillas, rechazado por Pablo, no se estancó en los problemas. Él siguió adelante, desarrollando su carácter. Continuó, tanto así que fue el autor del Evangelio de Marcos. No fue un hombre que se desanimó porque Pablo le dijo: no, tú no. Se sentó a llorar Marcos. Yo estoy seguro que Marcos se molestó. Claro que sí, es nuestra naturaleza humana. Pero él no se quedó ahí, él siguió buscando del Señor. A tal punto que ahora Pablo le recomienda. Porque para recomendar, hermanos, hoy en día para usted, si alguien le pide recomendación y sabe que es un irresponsable, sabe que va tarde al trabajo, se queda dormido, ¿te va a recomendar a esa persona? No. Si mi hermano Paul tiene un jugador que no juega bien al fútbol y le piden: Paul, recomiéndeme este jugador, ¿usted va a recomendarle a este jugador? Difícilmente. Pero lo que está diciendo la palabra aquí a Pablo: recibidle, dando por él, dando por hecho de que hubo una restauración en su amistad. Él siguió adelante. Efesios 4:4 menciona, ¿no?, que somos un cuerpo, un espíritu, un Señor. En el amor que nos tenemos como hermanos, dice la palabra en Juan 13:35: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. ¿Qué distinguía al pueblo del primer siglo que eran cristianos? Y esto hasta los autores seculares mencionan en sus escritos históricos, que los cristianos destacaban o se les certificaba que eran cristianos por el amor que se tenían entre ellos. Es lo que está diciendo Juan. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cómo va el mundo a conocer que somos discípulos de Él? ¿Porque decimos que somos cristianos? No. Con el amor que tenemos los unos a los otros. Y se me viene a la mente, ¿no?, la parábola de los dos deudores. Aquel que perdonó, aquel que recibió el perdón del rey, y aquel que quiso también recibir el perdón de su deuda, pero no la recibió. ¿Qué es lo que hizo el rey? Meterlo preso al primer siervo. Y termina el versículo diciendo: así hará el Señor con todos aquellos que no perdonan. Yo espero el perdón del Señor, pero no perdono al que me ofendió. ¿Qué dice la palabra? Que si tú no perdonas la ofensa que te hizo el otro, Dios no te perdonará. Perdón, hermano, pero la Biblia enseña esto.
Y la Biblia es palabra de Dios. Hechos 12:12 menciona a Marcos. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Era un hombre que realmente mostraba la dependencia de su Señor, que amaba a su Señor y lo demostraba con sus hermanos también. El amor entre cristianos trasciende fronteras, edades, culturas. ¿Cómo se refleja la unidad de la iglesia en nuestras actitudes? ¿Cómo demostramos como Iglesia Bautista Ficoa que somos siervos del Dios Altísimo? ¿Cómo demostramos ese amor? Así como en una orquesta, los instrumentos tienen que estar afinados en una misma nota para armonizar. Así los creyentes deben afinar sus corazones con Cristo para vivir en unidad. ¿Se imagina una orquesta con los instrumentos afinados en tonos diferentes? ¿Qué armonía? No existe la armonía. Asimismo, la iglesia debe dejarse moldear por el Señor, no por lo que yo creo, sino por lo que el Señor me enseña. El versículo 14 termina diciendo, de primera de Pedro 5, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. En el mundo antiguo, hermanos, el beso era un símbolo de aceptación, de respeto, de fraternidad. Y Pedro exhorta a demostrar ese amor, no solo con palabras, sino con gestos reales. Y escúcheme muy bien con lo que quiero decirle en este punto. El punto no es que nos saludemos o que nos andemos besando los unos a los otros. No. Sino que debemos hacerlo de una forma genuina, sin hipocresía. Y esto debe ser evidente. ¿Sabe por qué? Porque este mundo es muy diverso y en diferentes culturas los saludos son diferentes. Hay culturas, hermanos, por ejemplo, cuando llegan los grupos de americanos, para ellos, al menos aquellos que han llegado por primera vez a nuestro país o a Latinoamérica, si usted a una señorita norteamericana, los varones con mucho respeto se acercan a darle un beso en la mejilla, ella se va a sorprender. ¿Por qué? Ellos no tienen esa forma de saludarse. Ellos inclusive se conforman con un saludo así. Hi, hi. Tal vez se darán la mano, tal vez un pequeño abrazo. Para ellos es extraño darse besos, al contrario de los argentinos, ¿no? Que los argentinos van y tlac, tlac. En culturas como las asiáticas, ni siquiera hay contacto entre las personas. Inclinan la cabeza para saludar a la persona. Pregunto, ¿hay falta de empatía, hay falta de amor en estas personas? No. Aquí el punto, hermanos, es que nosotros debemos saludarnos de una forma genuina, de una forma que el amor pueda ser evidente. Tu hermano de la iglesia al cual no saludas bien, escúchame bien esto, tu hermano de la iglesia al cual no saludas bien, fue comprado también con la sangre del Cordero.
con la misma sangre que tú fuiste comprado. Pedro termina diciendo: paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Vamos a Juan 14, 27. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor mismo nos ha dado la paz. Mi paz os doy, está diciendo el Señor, y no como el mundo la da, porque el cristiano puede tener paz aún en medio de la guerra, porque es otro tipo de paz, es la paz que el Señor me da o nos da a sus hijos. Esa paz va mucho más allá del entendimiento, como el pueblo judío saludaba: Shalom, Shalom, paz, paz para ti. ¿Desea usted la paz para su hermano? La paz de su alma, la paz de su ser. Y no es la única parte, ¿no? Pablo también menciona lo mismo. Saludaos los unos con los otros con ósculo santo, con beso santo, con un beso de respeto hacia la otra persona, con ese amor entrañable como cristianos. Primera a los Tesalonicenses 5:26: saludad a todos los hermanos con ósculo santo, con ese respeto hacia aquel que también fue comprado con la sangre del Cordero. Primero de Juan 3:18 dice: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hoy, ese beso santo, ese ósculo santo, puede ser un abrazo, una palabra amable, una visita, un gesto de servicio entre el pueblo de Cristo. El amor auténtico rompe la indiferencia. ¿Cómo saluda usted a su hermano cuando viene acá a la iglesia? Apenas lo levanta a ver. Yo he visto hermanos que no levantan la cabeza hasta que están en la silla. Y tranquilo, no le voy a juzgar. No estoy aquí para juzgar, estoy aquí para exhortar. Y como les dije, exhortar es animar. Ama a tu hermano que tiene las mismas luchas contigo, las mismas dificultades. ¿Siempre vas a estar de acuerdo con tu hermano en todo? No. Ya vimos el ejemplo de Pablo y Juan Marcos, grandes hombres de Dios, entre comillas, que se enojaron, se molestaron, dejaron de trabajar juntos, pero aún así no se estancaron, siguieron adelante. Y pudimos ver que restauran su relación, porque no se puede estar de acuerdo en todo. Imagínense en una iglesia que todos estemos de acuerdo con el color de la pared. Si hiciéramos un censo, ¿verdad? Hermanos, ¿de qué color quiere pintar la pared? Estoy seguro que el uno dirá negro, el otro dirá blanco, el otro yo quiero azul, yo quiero morado. Alguno dirá por ahí, y no me sorprendería, yo quiero fucsia. Somos seres diversos, con pensamientos diferentes. Pero aún así debe haber unidad en medio de la diversidad.
Unidad en medio de la diversidad. Es lo que el Señor quiere para su iglesia. Para terminar esta mañana, ¿qué podemos concluir de esta carta y de los pasajes que acabamos de leer? Que debemos demostrar un amor fiel en el servicio, como este hombre llamado Silvano. Un amor fiel que no buscó los reflectores, no buscó la popularidad, simplemente fue leal a su compañero, a su consiervo, aquel que sabía que tenía como superior en ese momento. Silvano se sometía a la autoridad apostólica que tenía Pedro. Iguales, coherederos de la gracia, como ya vimos anteriormente en la misma carta de Pedro, entre el hombre y la mujer. No es que el hombre es más que la mujer, ambos son coherederos de la gracia. Pero tú al momento de servir, ¿eres alguien que se somete a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia? ¿Eres un Silvano? También aprendimos, hermanos, que el amor unido, el amor debe ser unido, el amor sincero en la familia de la fe, como estos creyentes a los cuales Pedro se estaba dirigiendo, a la iglesia en Roma. Y ese amor se ve demostrado en ese afecto fraternal hacia tu hermano. La iglesia no se mide por su tamaño, sino por la calidez del amor que allí se respira. La gracia de Dios se manifiesta cuando el amor de Cristo fluye entre nosotros. Como dice Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Les cuento una anécdota viendo videos en YouTube. En Estados Unidos todos los años realizan la conferencia Expositores. La realizan en la iglesia Grace Community Church en California, la iglesia que fue del pastor John MacArthur. La hicieron hace poco, y cuando estaba el panel de predicadores, uno de los predicadores rompió la línea y dijo: yo quiero mencionar algo. Josías Grauman, un predicador de los Estados Unidos que habla en español. Josías, el otro día tú me invitaste a tu iglesia y pude ver el amor que se tenían entre los miembros de tu iglesia apenas llegué a tu iglesia. Y este hombre le preguntó: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para lograr eso? Y Josías responde: no sé, nada. Todo el auditorio de 7,000 personas se rieron. Pero Josías respondió: lo único que he hecho en mi iglesia es predicar fielmente la palabra de Dios. Nada más. Les invito, amada iglesia, a evaluar si nuestro amor hacia nuestros hermanos refleja la gracia de Dios.
que usted le pueda pedir al Señor a través de su Espíritu Santo que renueve el amor fraternal hacia su iglesia, hacia sus hermanos en Cristo. Cierren sus ojos, por favor. Padre, gracias por la oportunidad de poder haber expuesto, Señor, esta carta, la primera carta del apóstol Pedro, Señor. Y gracias, Señor, porque vemos cómo este varón tuyo animó a la iglesia en medio de la persecución, en medio de las dificultades de la época, cuando un imperio estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos. Aún en medio de esa persecución, tú pusiste en el corazón de Pedro, a través de esta carta, a animar a los hermanos para que no se queden en la carrera, porque sabemos que tenemos una carrera por delante. Que nosotros recordemos siempre que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Anímanos, Señor, examina nuestro ser, cambia en nosotros lo que quieres cambiar: celos, orgullo, mentiras, impaciencia, todo lo que pudiera llegar a ser pecado hacia ti, Señor, y hacia mi hermano, que tú puedas desecharlo de nosotros. ¿Cómo no anhelaría mi corazón, Señor, que alguien pudiera hablar de nuestra iglesia diciendo: visité tu iglesia, visité la iglesia bautista Ficoa, y qué hermoso ver cómo los hermanos se aman los unos a los otros? Sé que no es algo imposible, Señor. Obra en la vida de todos nosotros, Padre. De todos, incluido yo como pastor, mi Señor. Anhelo ser el último, Padre. Anhelo sentarme al último en la mesa. Anhelo ser tu siervo, Señor. Y que esto mismo anhelemos todos los que estamos en este lugar. Aquellos que nos escuchan. Que anhelemos ser esos siervos que no quieren ser servidos, sino que anhelan servir. Qué modelo más grande que tenemos en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos como iglesia a honrar tu santo nombre, para la gloria y honra tuya, Señor. Y es en los méritos de Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén, amada iglesia. Que el Señor nos bendiga.